tardes. Muchas gracias, Laura, mientras te vas, en nombre de la Fundación Caja Rural de Aragón. Y muchas gracias, Eve, José Manuel Latorre, como diputado provincial de Archivos y Bibliotecas, en nombre de la Diputación Provincial, por ser los patrocinadores de este curso y por haber estado con nosotros pues, en muchas, en prácticamente casi todas las sesiones, en el caso del diputado, y Laura también en todas las que se hicieron en la Caja Rural y también en esta clausura. No voy a extenderme porque tenemos que hacer la sesión normal hoy y hoy la protagonista va a ser quien queremos que sea, que es Ascensión Chon para los amigos Hernández con su sesión. Simplemente decir que vamos a entregar después, al terminar, solamente los diplomas de los que nos habéis pedido que los hagamos en papel. Los online se les enviarán por correo electrónico y si alguno de los que no lo han pedido sí que lo quiere, no hay ningún problema que se lo podemos enviar también sin ningún problema. Con que se lo digáis a Carlos o mandéis un correo, se enviará sin ningún problema. Así que me parece que tenemos una treintena que entregar, así que lo haremos rápido y será una ceremonia muy rápida cuando terminemos. Bueno, pues queremos terminar el curso con un asunto y con un tema relacionado con el arte de Aragón. El año pasado tuvimos también uno o varios temas, podemos decir, relacionados con el arte de Aragón. Y este año lo vamos a hacer con un tema muy sugerente, como es el de En busca de Aragón a través de la restauración arquitectónica. Y para ello, pues tenemos una persona más indicada, especialista justamente en esta materia, para que nos pueda hablar, además de una persona entregada a la causa de enseñar y divulgar, lo cual se agradece siempre mucho, y especialmente por nosotros o por los seguidores de este curso. Bueno, pues Ascensión Chon Hernández Martínez es catedrática de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Es especialista en arquitectura contemporánea, teoría e historia de la restauración monumental y estudios sobre el patrimonio cultural. También fue directora del Servicio de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Proyección Social de la Universidad de Zaragoza del 2001 al 2004. Fue vocal titular de la Comisión Provincial de Patrimonio de Zaragoza del 2005 a 2011. También directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza del 2013 hasta ahora. También es miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte, es decir, que ejerce críticas de arte y arquitectura. Y también, bueno, hay que decir que ha trabajado en numerosos proyectos de investigación que sería prolijo enumerar aquí. Sí que quiero destacar algunos de sus libros que además tienen que ver en relación con la materia que nos va a impartir hoy. Conservando el pasado, proyectando el futuro, tendencias en la restauración monumental del siglo XXI, del año 2016, que bueno, justamente va un poco en la línea de lo que veremos, o Historia, Restauración y Reconstrucción Monumental en la posguerra española, un libro coordinado por ella en colaboración con otros autores, Madrid 2012, o Ricardo Magdalena, arquitecto municipal de Zaragoza, 1876-1910, Zaragoza en 2012, y un par de publicaciones más. Las ciudades históricas y la instrucción del legado urbanístico español, Fernando Chueca Goitia, de Presas Universitarias de Zaragoza del 2018, o Sos del Rey Católico, un ejemplo de recuperación de la arquitectura románica, publicada por la Institución Fernando Católico de esta casa en 2018, además de multitud de artículos y de capítulos en obras colectivas y artículos en revistas científicas españolas y extranjeras. Por tanto, hecha esta presentación, tenemos con nosotros a la persona más indicada para hablarnos de este sugerente asunto, como es esa búsqueda de Aragón a través de la restauración del patrimonio, la restauración arquitectónica específicamente. Así que cuando quieras, Chon, muchas gracias. Llegamos a tu pantalla. Vale. Sí, sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo quiero agradecer a Vicente Fuster y a la Fundación Gaspar Torrente por permitirme acompañarles en este curso, porque la verdad que como académica pues poder salir del aula y tener otra audiencia, y encima una audiencia tan entregada como me han dicho que habéis sido, ya os tuyo, me siento en casa, pues la verdad es que me hace mucha ilusión y sobre todo porque me permite compartir una serie de reflexiones
sobre un tema que ya se ha planteado, que ha sido, digamos, central en mi investigación, que es la restauración de la arquitectura aragonesa. Un tema clave porque quizás hasta hace poco tiempo, porque el tema de la restauración arquitectónica no se había investigado hasta hace pocas décadas, nos pone de manifiesto cómo los monumentos sirven para construir nuestra identidad. Y digamos que más allá de operaciones técnicas de si se reconstruye unos arcos, si se sustituye un capitel, a mí como historiadora del arte y de la cultura, lo que me interesa saber es qué significan, ¿no? Y cuál es la relación de la sociedad aragonesa con estos monumentos ahora y en el pasado. Porque lo que está claro es que la identidad se construye a través de procesos muy complejos, esto lo sabemos bien, en los que influyen muchas circunstancias y factores. Y uno de ellos es el medio construido, el patrimonio que hemos heredado. Los edificios históricos que nos rodean, que son testimonio de los logros, de los fracasos, de acontecimientos felices, pero también de guerras y conflictos. Porque en el monumento y en el patrimonio hay muchas huellas, hay muchas capas de historia. Y la restauración arquitectónica sirve para poner en evidencia estas capas o a veces para ocultarlas. Y esto también tenemos que saberlo. Y la verdad es que miramos con afecto y a menudo con admiración estos edificios, pero por lo general creemos erróneamente que cuando nosotros estamos viendo los monumentos estaban así desde el momento en que fueron creados. Y la verdad es que el estudio de la restauración arquitectónica nos pone de manifiesto que los monumentos que hemos recibido hoy son el fruto del esfuerzo de generaciones de hombres y de mujeres, de arquitectos, de eruditos, de amantes, de personas que tutelaron el patrimonio y que consiguieron que llegara hasta nosotros. Y entonces el proceso de conocimiento histórico, de reconstrucción de todos, de lo que ha sucedido a los monumentos es fundamental, porque también nos sirve no solo para conocer científicamente si un edificio es medieval o es producto de una restauración contemporánea, nos sirve sobre todo para conectar con las gentes del pasado. Y a mí eso me parece que es clave para poder entender quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y ver también el esfuerzo de las personas que nos precedieron. Entonces, analizar científicamente con las herramientas y los documentos precisos, y ustedes van a ver cómo lo que manejamos los historiadores del arte son desde los planos de arquitectura, los proyectos de restauración, las memorias que escribían los arquitectos, pero también lo que manejamos son lo que se denomina hoy como material efímera o efímero, que son los folletos turísticos, noticias de prensa. Hay muchísima información que nos permite ver cómo se relacionaron con el pasado nuestros predecesores. Y entonces todo esto nos sirve para entender qué función y qué significado tiene el patrimonio, el que tuvo en el pasado y el que tiene hoy. Y eso nos tiene que llevar a ser conscientes de que como generación tenemos un compromiso de tutela también patrimonial con la herencia que hemos recibido. Con lo cual no podemos hacer como si no supiéramos nada, sino que instituciones y sociedad civil, todos estamos comprometidos en este proceso. Bueno, el tema obviamente es muy amplio porque han sido muchísimos los monumentos restaurados. Les comento que lo que se entiende como restauración arquitectónica es una disciplina que nace a mediados del siglo XIX, cuando empiezan a declararse monumentos nacionales, es decir, cuando las sociedades europeas son conscientes de que hay unas construcciones que materializan los hechos del pasado. Y entonces es un legado que hay que conservar. Entonces empieza la declaración y inmediatamente después viene la protección y la intervención. Primero se declaran legalmente, se protegen legalmente, declarando los monumentos nacionales y a continuación comienzan a restaurarse. Bien, entonces claro, hay muchísimos, insisto, entonces yo lo que he pensado que sería adecuado en una sesión como la que tenemos hoy es elegir una parte de nuestro extenso patrimonio y sobre todo me ha parecido muy interesante en todo el corpus de monumentos aragoneses que han sido restaurados desde mediados más bien finales del siglo XIX hasta hoy, centrarme sobre todo en una de las épocas y en un arte que ha sido especialmente significativo y relevante para los aragoneses, la Edad Media y el románico. Los historiadores, algunos historiadores del arte, por ejemplo, José Camón Aznar decía de nosotros, decía de Aragón, Aragón es un resumen de la geografía y aún de la historia de España.
y su arte una de las cunas del románico europeo. Es decir, en el panorama del arte románico, vamos a hablar ya de nivel europeo, el arte aragonés es particularmente relevante. No voy a hablar de todos los historiadores que lo han analizado, entre ellos vino un americano, Arthur Kingsley Porter, en los años 20 para decirnos que el arte aragonés era realmente singular, y curiosamente hoy se está presentando también en esta Diputación un libro sobre la peculiaridad del románico aragonés. O sea que esto es un hecho objetivo, no es un afán de chauvinismo, ¿verdad? Decir que nuestro románico es especialmente significativo. Otros grandes historiadores medievalistas, como son Ángel Canellas y Ángel San Vicente, afirmaron: la arquitectura románica aragonesa se califica como monumental, suntuosa y exótica, un legado original y variado, uno de los más completos del mundo. Pero atención, decían a continuación, y estamos en los años 70, a pesar de que la mayor parte de nuestros edificios religiosos han sufrido reformas y recargamientos de estilos sucesivos, de manera que su aspecto original es poco aparente y las labores de restauración muy susceptibles de crítica. Aquí ya hay una llamada de atención a algo que es obvio. La arquitectura histórica no queda congelada en el tiempo. Los edificios nacen en una época y progresivamente con el uso se van transformando. Todos hemos visto iglesias medievales, tanto románicas como mudéjares, luego transformadas en edad moderna en los siglos XVII y XVIII, con fachadas neoclásicas. Esto es algo habitual, ¿no? Pero ya veremos cómo esta situación se va a, entre comillas, corregir con las restauraciones. Porque en este proceso de identificación de la sociedad aragonesa, que a finales del XIX estaba buscando sus señas de identidad, y que es el mismo proceso de identificación y de construcción de la identidad que se produce en España y en toda Europa, los ojos de aquellos hombres y aquellas mujeres se dirigieron hacia la Edad Media. Y obviamente porque en esa época se veía una etapa fascinante en la que surgía pues, nuestra nación. No me voy a meter a analizar este tipo de conceptos, pero esta búsqueda de identidad nacional la van a experimentar catalanes, asturianos, aragoneses, europeos. Y va a ser precisamente la Edad Media, como les decía, el momento, y en particular el arte románico, el momento especialmente significativo. Y en este proceso de identificación con el pasado, del cual, y a continuación haré alusión a las fuentes textuales, a los artículos que se publican en boletines de las sociedades excursionistas o en medios como el Heraldo de Aragón, en este proceso de identificación con el pasado y de construcción de la identidad cultural, la restauración arquitectónica se convierte en el brazo armado de la historia. Es decir, los eruditos, los historiadores, van a construir una narración acerca de cuál era y cómo fue nuestro pasado, y a continuación hay que adaptar los monumentos para recuperar las huellas materiales de ese pasado. ¿Por qué? Pues porque los monumentos estaban muy deteriorados a finales del XIX y muchas veces estaban ocultos tras capas históricas que no dejaban ver la fase medieval original. Y entonces, digamos que la obsesión es volver a la Edad Media, volver al original. Y entonces, por eso yo les comentaba que la restauración arquitectónica es este brazo armado, sin connotaciones belicistas, por favor, pero sí como la herramienta que ayuda a que veamos el pasado a través de los monumentos. Y lo que es muy curioso es que para la sociedad del siglo XIX, la recuperación de las huellas del pasado era un imperativo moral y era el símbolo de modernidad y de progreso. Es decir, que esto, perdonad, voy a traerlo al presente. Cuando hoy nos dejamos caer un edificio o lo tiramos, que esto sucede, por desgracia, con demasiada frecuencia, lo que estamos haciendo estamos cayendo en la barbarie, porque el progreso es conservar. Entonces, cuando a mí a veces, ya hago una alusión personal, me dicen, eres muy conservadora, digo, es que conservar es moderno. Y esto lo vieron precisamente en el siglo XIX. Y así decían muchos documentos. Bueno, por ejemplo, aquí en relación a San Juan de la Peña, se manifestaba en el Heraldo de Aragón de 1896. Aquello es una lástima. Bueno, se denominaba que San Juan de la Peña es nuestro Covadonga. Esta es una idea recurrente.
Igual que Ripoll es el Covadonga y el San Juan de la Peña de los catalanes. Y esto se cita en muchos artículos, se llama mucho la atención. Bueno, les decía, la prensa decía, aquello es una lástima, una verdadera lástima. Como el remedio no llegue pronto, San Juan de la Peña quedará en absoluto destruido. Y será una vergüenza tremenda para Aragón, que tiene allí su cuna gloriosa y los recuerdos épicos de su infancia. Abandonar San Juan de la Peña es un delito del exopatriotismo. Es decir, dejar que desaparezca el patrimonio es no querer, no amar nuestra nación. Y yo creo que esta es una enseñanza que deberíamos tener presentes hoy. En la misma época, pocos años después, en 1899, el boletín de la Sociedad Española de Excursiones hablaba también de, bueno, cercano a Jaca, perdido entre peñascales y pinares, dificultado su acceso por áspera cuesta, se levanta este monasterio, verdadera Covadonga aragonesa, que atrae al artista con sus bellezas y despierta con antiguas tradiciones la fantasía del soñador. Años después, ya en los años 50 del siglo XX, Fernando Chueca Goitia, que restauró también en muchos monumentos en Aragón, decía del monasterio viejo de San Juan de la Peña: es la caracola donde resuena la más antigua historia de Aragón. A mí esta frase me parece deliciosa, ¿no? Respecto a la síntesis y el espíritu de este monumento. De ahí que San Juan de la Peña estuviera en el corazón de muchos aragoneses que fueron a visitarlo ya desde el siglo XIX. A mí me encanta, y en comienzos del siglo XX, me encanta esta foto en concreto de una familia de Jaca que visita el monumento de la misma manera que hoy continuamos yendo y nos hacemos fotos. Es decir, estas imágenes lo que muestran es el afecto que durante, ya podemos decir, más de un siglo, los aragoneses hemos sentido por nuestros monumentos y en particular por este, que es uno de los más singulares. Entonces, yo lo que querría hacer es pues, plantearles un viaje a través de la historia y también a través de la geografía que se va a circunscribir a la provincia de Huesca, porque es donde tenemos una cantidad importante de monumentos románicos, y en particular a través de el análisis de la restauración de tres grandes monumentos, como son el monasterio bajo antiguo de San Juan de la Peña, el castillo de Loarre y el claustro de San Pedro el Viejo en Huesca, que son casi tres de nuestros hits, ¿no? De nuestros monumentos más importantes. Bueno, espero que después de eso lo comentaremos también en el diálogo, no se caiga, no haya decepciones, porque yo como un cirujano, voy a hacer una disección sin piedad de lo que les ha sucedido a los monumentos. Pero yo creo que el conocimiento nos enriquece. Y entonces lo que tenemos que saber es que los monumentos que vamos a analizar y que visitamos a diario proceden y se originan en la Edad Media, pero han llegado a nosotros, como les decía, por el trabajo y el esfuerzo de muchas personas y muchos profesionales e instituciones, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que así la cirugía va a ser menor o menos. Bien, empiezo entonces por San Juan de la Peña. Verdaderamente una de las grandes joyas de nuestro patrimonio, que fue declarada Monumento Nacional en 1889 y que está, como todos ustedes saben, pues es un conjunto monástico situado en la comarca de la Jacetania, a 15 kilómetros de Jaca, y desde luego, claro, lo que es realmente significativo es esa posición que tiene, ¿no? bajo la peña, que ya constituye pues, un punto de interés, porque ahí hay una fusión de historia y de naturaleza, quizás como en pocos lugares. Este conjunto monástico cuya construcción se remonta a comienzos del siglo XI como una iniciativa del rey Sancho el Mayor, y que va a constituir uno de los primeros monasterios benedictinos que se amplía luego en el siglo XII, y que sobre todo destaca por ese extraordinario conjunto de capiteles historiados, obra de un escultor anónimo que algunos estudios recientes ya le están poniendo nombre, una atribución, y que crea una verdadera escuela. Un conjunto muy extenso que estaba constituido pues, de una cripta, de una serie de salas, luego la iglesia del siglo XII, el claustro. Y aquí tenemos un plano precisamente vamos a decir, de comienzos del siglo XX, aunque lo que sabemos es que las dimensiones del conjunto eran mucho mayores. Quizás habría que hacer más excavaciones arqueológicas. Ahora hay una carretera, esta carretera se construye por petición de la Comisión Provincial de Monumentos de Huesca para facilitar el acceso
porque claro, para restaurarlo había que tener una carretera para poder subir también los materiales y sabemos que la carretera rompe la estructura monástica que era mucho mayor. Pero ¿el monasterio que hoy vemos era así en origen? ¿Era como lo vemos hoy o cómo era? Pues bueno, ya de entrada sabemos que una parte importante del monasterio, notable de construcciones, no han llegado porque el monumento estaba en una situación a finales del 19 cuando se declara monumento nacional. Obviamente había sido abandonado en la Edad Moderna en el siglo XVII porque las condiciones de vida eran durísimas. Entonces los monjes se suben al monasterio nuevo o moderno y el abandono con, bueno, pues con el agua, el frío, deterioro, varios incendios, lo que va a llevar o va a conducir casi bueno, no una situación de desaparición, pero una situación verdaderamente inestable y muy difícil y compleja. De hecho, esta es una de las primeras imágenes documentadas del monasterio, donde se observa prácticamente casi un caserón encerrado. Obviamente había filtraciones, los pisos estaban pavimentos perdidos y sobre todo lo que peor estaba era el claustro. El claustro estaba en muy mal estado. Como en la mayoría de los monumentos nacionales en España, en el momento en que se declara en 1889 monumento nacional, se pone en marcha el proceso de restauración. Un proceso que va a durar varias décadas y que llega hasta el año 1936, que es cuando, digamos, se configura la imagen que el monumento tiene hasta el día de hoy. O sea que yo me pararé allí en este viaje histórico. ¿Y qué es lo que sucede o cuál es la primera intervención? Bueno, pues la primera intervención es del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca, que les sonará porque es el arquitecto municipal de Zaragoza, pero trabajaba también para el Ministerio de Fomento y realizaba muchas restauraciones, o sea, que hacían tanto obra nueva como intervenciones en edificios históricos. Y Magdalena es buen hijo de su tiempo y era un decidido violetiano. Bueno, en el siglo XIX hay un gran arquitecto que es Viollet-le-Duc, que es el que crea, digamos, el que abre o inicia la restauración arquitectónica. Y en el siglo XIX la idea que se tenía de restauración es que había que, porque en general los monumentos estaban muy deteriorados, había que completar lo que faltaba, había que reponer los materiales y formas perdidas y había que preferentemente volver al edificio en su fase original. En una síntesis, voy a decir un poquito burda de la teoría de Violet. Bueno, los arquitectos del 19 eran violetianos, porque es que lo que dominaba el 19 era la cultura arquitectónica francesa. Entonces, Ricardo Magdalena había estudiado en Madrid y en Madrid lo que se estudiaba era, pues bueno, pues todos los manuales franceses y como nota curiosa, Ricardo Magdalena, que tenía la oficina de arquitectura en el Ayuntamiento de Zaragoza, recibía las revistas que publicaba Viollet-le-Duc. Es decir, que los arquitectos del siglo XIX, porque siempre, yo esto lo digo siempre, pensamos que ahora con Internet estamos súper comunicados, ¿no? En el siglo XIX en Zaragoza, los técnicos, los profesionales y los hombres y las mujeres de cultura, aquí en el casino principal tenían las revistas de medio mundo. La ilustración, pues bueno, italiana, la española, revistas inglesas y revistas francesas. Y entonces es lógico, Magdalena estaba al día de lo que se hacía. Y obviamente él era un violetiano. ¿Qué quería Magdalena? Magdalena lo que quería era reconstruir el claustro. Luego veremos imágenes porque él tomó fotografías. Era muy moderno para la época y entonces él veía que la fotografía era un documento de primer orden para registrar el estado del monumento y hacer proposiciones, ¿no?, de proyectos de restauración. Y claro, Magdalena lo que quería era un claustro románico porque estaba convencido de que los capiteles merecían una intervención adecuada, merecían recuperarlo. Lo que incluía reconstruir las dos arcadas que faltaban y que ya veremos. Pero, bueno, la Junta de Construcciones Civiles y el Ministerio le paró los pies, dicho de manera coloquial, y solo le dejaron sanear, porque había problemas de filtraciones, debía haber mucha agua, sanear la zona del claustro y les llamó la atención sobre este muro, ¿vale? Porque así es como estaba. A ver, los claustros están cerrados, lógicamente, y estaban también techados. Entonces ese muro estaba en malas situaciones y lo que hizo Magdalena fue demolerlo y volverlo a colocar. Pero en las actas, voy un momento al anterior, de la Comisión Provincial de Monumentos de 1903, la comisión se quejaba porque lo que decía, pues vaya, perdón coloquialmente, vaya muro que ha construido, porque en el muro original se veía que había dos plantas de pisos
y Madalena, pues bueno, pues lo que hizo fue un muro liso y lazo y ya está. Yo teorizo, pero bueno, esto es una hipótesis mía, digo que a lo mejor estaba tan enfadado o molesto porque no le dejaron hacer eso, dijo, pues voy a cerrar ahí. Bueno, no, tampoco quiero pensar eso porque era un profesional muy serio, ¿no? Pero a mí personalmente me extraña que hiciera un muro liso sin evidenciar que había 2 plantas y lo dejamos ahí. Nos vamos a los años 20, periodo siguiente. Bueno, esta es una foto de cómo Madalena se encontró el claustro. Si se dan cuenta, había una pérdida de piedra, fíjense lo mal que está el basamento, incluso algunas columnas, los fustes de las columnas estaban muy desgastados. Aquí el típico jerezado jaqués que decoraba todas las arquerías estaba perdido. ¿Y ven ustedes que por detrás hay una arquería de ladrillo? ¿Ven ustedes aquí? Claro, es que la de las arquerías originales solo se conservaban estas 2. Y no sabemos muy bien de cuándo data esta arquería de ladrillo. Podría ser de mediados del 19. ¿Para qué se construye? Para que no se caiga el claustro, es decir, para atirantar, porque si no se sujeta, pues estos muros se caen, ¿de acuerdo? Y entonces Madalena se lo encuentra así, lógicamente lo que quería era restaurar, ¿no? Ya veremos la restauración del claustro de San Pedro el Viejo. Él interviene en 1890, construye ese muro. Pasan varias décadas y la situación del claustro y del monasterio sigue siendo muy frágil. El claustro está en muy mal estado. La Comisión Provincial de Monumentos de Huesca, el Obispado de Jaca, la Universidad de Zaragoza y una presión muy fuerte de toda la sociedad civil a comienzos de los años 20, pidiendo, por favor, intervéngase porque es que va a desaparecer la joya del románico aragonés. Y entonces le encargan el proyecto a un arquitecto provincial de Huesca, Francisco Moya, y Francisco Moya lo que va a hacer es, y esta foto me interesa, aunque sea una foto de no demasiada buena calidad, porque si ven ustedes, aquí lo que hay está apeada la estructura y solo quedan los capiteles y los fustes. Ha desmontado toda la arquería. ¿Qué es lo que hace? Él encuentra que la piedra está en muy mal estado porque había sufrido varios incendios y luego el tema del agua, el frío, la piedra es realmente una piedra que se deteriora con facilidad. Y él entendió que lo que tenía que hacer era desmontar por completo y volver a montar, sustituyendo los materiales deteriorados y reconstruyendo todos los detalles. Y estas son las fotos de después de la reconstrucción. Observan ustedes que están esta típica decoración de ajedrezado jaqués, prácticamente, bueno, todos los fustes. Es decir, él va a dejar los capiteles escultóricos, que es la parte original que se va a conservar, pero todo lo demás es de 1925. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que esto provocó un poquito de críticas. Además, se levantó una verdadera polémica a nivel nacional. Ya el noticiero, el 4 de septiembre de 1925, pues bueno, critica y habla de el desaguisado cometido en el monasterio de San Juan de la Peña. Es decir, se acepta mal esta intervención. Al día o a los pocos días, el arquitecto firma este extenso artículo en el mismo diario y él lo que va a hacer es defenderse. Bueno, les cuento todo esto para que vean las polémicas, ¿no? Que no solo hay polémicas con el patrimonio ahora, que polémicas se han suscitado siempre, ¿no? Y entonces, él lo que dice es, primero, el proyecto fue aprobado por las autoridades, ¿no? Segundo, yo me he encontrado un monumento que estaba prácticamente en ruinas y los materiales estructuralmente no funcionaban. Es decir, una piedra que no es capaz de sujetar el peso, hay que cambiarla porque la estructura debe permanecer. Claro, aquí desde los criterios contemporáneos diríamos, fue una intervención un poquito excesiva, pero estamos hablando del siglo XXI, no podemos, incluso desde hace 100 años, no podemos intervenir o valorarlo de esta manera. Pero hay que decir que en el momento, contemporáneos, profesionales contemporáneos como Leopoldo Torres Balbás, que les recuerdo que Leopoldo Torres Balbás era el arquitecto restaurador de la Alhambra de Granada y en ese momento era, vamos a decir, la autoridad más reputada y más importante, el profesional más importante de nuestro país, realmente, bueno, pues criticó en una revista que era la revista más también de mayor difusión entre los profesionales de arquitectura, o sea, se tomó el tiempo para poner, perdón por la expresión a caldo, la intervención, porque consideraba que el claustro había sufrido una radical renovación y el aspecto era frío y poco artístico. Bien,
más allá de esto y de la polémica, lo cierto es que era necesaria esta intervención y la Moya lo que contribuyó es a salvar el claustro. Pero quedaba mucho por hacer. Y entonces, en el año 1925, va a intervenir Bruno Farina, que lo que va a hacer es empezar a restaurar el interior y pocos años después le sucede Francisco Íñiguez Almets. ¿Quién es Francisco Íñiguez Almets? Pues es otro de los grandes arquitectos que todos asociamos en Zaragoza a la recuperación de la aljafería. Pero Francisco Íñiguez Almets era, con el fin de la guerra civil y durante la dictadura de Franco, era el profesional que estaba dirigiendo la comisaría del Tesoro Artístico Nacional, el servicio que se encargaba de las restauraciones. Era, vamos a decir, el jefe responsable de todas las restauraciones que se hacían en España. O sea que estamos hablando de una figura clave también en el panorama de la restauración arquitectónica. Y yo esto quiero subrayarlo y quiero llamar la atención, porque en los monumentos aragoneses han intervenido profesionales de primer nivel. Es decir, esta restauración no solo es importante por la relevancia histórica y artística del monumento en sí, sino porque es un laboratorio de la restauración arquitectónica en el siglo XX en nuestro país. Y yo esta restauración que les voy a comentar a continuación y que ya he ido avanzando, pero sobre todo la intervención de Francisco Íñiguez Almets, es innovadora y avanzada en su momento y está a la altura de algunas intervenciones que se hacen en Italia o que se habían hecho hace pocos años en España y que estaban en la vanguardia de la modernidad. O sea que, como aragoneses, también tenemos que sentirnos muy contentos porque resulta que las novedades que se estaban desarrollando a nivel europeo se estaban también plasmando en un monumento que estaba en la periferia del país. Está en un punto perdido de la provincia de Huesca. Tenemos al principal arquitecto que, bueno, en este momento estamos hablando de antes de la guerra, pero que luego será la persona responsable del patrimonio español y que está haciendo una intervención modernísima. Pues esto es muy relevante y esto hay que subrayarlo. ¿Qué es lo que va a hacer Francisco Íñiguez Almets? Bueno, pues lo primero que va a hacer, él está formado en una escuela mucho más moderna, que es la escuela que va a crear don Manuel Gómez Moreno, el famoso historiador y arqueólogo. Manuel Gómez Moreno va a tomar durante varios años, desde los años 20 a 30, una serie de jóvenes arquitectos, pues entre ellos estaba también Jerónimo Martorell, Alejandro Ferrán, Francisco Íñiguez Almets, y les va a formar en un método científico que consiste en que hay que analizar el monumento para ver qué dice el monumento, porque el monumento habla si se le sabe entender y escuchar, y de ahí aprender y tomar decisiones sobre el mismo, pero decisiones que van a ser siempre, en la medida de lo posible, la mínima intervención. Entonces, ¿qué va a hacer Íñiguez Almets aquí? Pues lo que va a hacer es catas arqueológicas y, por supuesto, él se va a encontrar con un monumento que estaba en una situación muy frágil. Entonces, por ejemplo, comienza por la cripta y lo que hace es que todo esto estaba encalado. ¿Por qué? Desde el siglo XVI y XVII se adquiría la costumbre de pintar con cal, como se ha hecho también en la arquitectura popular, e incluso hacer decoraciones, ¿no? Decoración, pues, imitando despiece sillar. Bueno, entonces él se encuentra con el monumento blanqueado y lo que hace es levantar la cal, ¿vale? ¿Y qué va a suceder? Que encuentra las pinturas románicas que son de influencia francesa en la cripta. Este es un primer gran descubrimiento. Y bueno, pues va a tener también todos estos arcos y esta arquería la tiene que desmontar y volver a montar porque estaba en mal estado. Pero fíjense qué aspecto tenía el interior de la iglesia de San Juan de la Peña antes de la intervención. Esta era la imagen que teníamos. Era la imagen de una iglesia casi de edad moderna, ¿no? Del siglo XVII. Entonces él lo que va a hacer es eliminar esa decoración que no tenía artísticamente vamos a decir, una importancia mayor y recuperar, porque había también un retablo barroco, recuperar el ábside original y obviamente restaurarlo. Lo que va a hacer también es, había ventanas cerradas, había puertas, vuelve a recuperar la conexión original del edificio con las construcciones adyacentes y de manera muy moderna se habrán fijado ustedes que hay una serie de arcos de ladrillo en la iglesia. Eso, ahí lo que está haciendo es utilizar un criterio que utilizamos hoy, que es la notoriedad visual. Si la iglesia románica es de piedra, Íñiguez utiliza el ladrillo para que se vea que hay una intervención contemporánea. O sea, que de manera respetuosa nos hace ver que ahí ha sucedido algo. ¿De acuerdo? Eso es muy moderno. Insisto, estamos en los años
1935-1936. Por tanto, elimina las pinturas de cal, reconstruye las arquerías necesarias pero con materiales diferentes y así llegamos al estado que tenemos hoy en la iglesia, ¿vale? En el interior de la iglesia. ¿Qué sucede con el claustro? La verdad es que la intervención en el claustro es muy moderna, porque lo que va a hacer, bueno, muy moderna, pero también tiene algo, vamos a decir, no sé si de inventiva, pero sí de creación de un monumento donde no estaba o donde no lo había, porque lo que hacen Íñiguez es que derriba el muro de Magdalena. Ven ustedes que aquí ya no está el muro en esta imagen. ¿Por qué? Porque él está fascinado con el claustro y él deja por escrito que quiere crear una ruina arqueológica. Entonces lo que hace es desmonta, ¿se acuerdan ustedes de la galería de Arquillos? De ladrillo, la desmonta y fíjense que aquí ya están remontados en parte, aquí están los capiteles por el suelo. Entonces lo que va a hacer es crear esta especie como de jardín arqueológico, por decirlo así, abierto a la naturaleza, pero que era, vamos a decirlo, tipológicamente contrario a lo que es un claustro, porque un claustro es un espacio de paseo que está normalmente cerrado y techado, porque servía para la oración de los monjes. Aquí nos encontramos con un monumento que ha perdido su función, es un monumento muerto para la teoría de la restauración, pero aquí hay un añadido que es esa creación de una ruina arqueológica y la verdad es que es muy llamativo porque él dice que no puede desmontar la restauración precedente, pero la puede tapar con plantas. Y entonces planta, ¿no? Pone muchas plantas para tapar algunos elementos que él pensaba que eran bueno, discordantes. Entonces, lo que les quería mostrar y quería subrayar es que la imagen que hoy tenemos del monumento es la imagen que ha concebido Francisco Íñiguez Almech. Puede ser equivocado o no, pero estamos hablando de 1935. Obviamente de un conjunto de capiteles de una extraordinaria importancia que constituye la joya, una de las joyas de la escultura románica, pero lo curioso es que luego en los folletos que nos encontramos en los años 40 se sigue hablando de este conjunto arquitectónico y de este monasterio y se habla de una joya auténtica del estilo románico y jamás se habla de las restauraciones. O sea que es como algo que se pasa, ¿no? Silenciosamente. Yo lo que quiero recuperar es todo lo que ha sucedido para que podamos disfrutar del monumento tal y como lo vemos hoy. Bueno, vamos a por el segundo ejemplo. Otro de los monumentos medievales más significativos, el castillo de Loarre, que es quizás uno de los que aparece más en todos los folletos turísticos. Aquí tenemos uno de los folletos de los años 60 y que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? El título del folleto, Castillo Gigante, ¿no? Realmente, bueno, pues siempre el Castillo de Loarre se ha presentado como una de las construcciones más relevantes de la arquitectura militar no solo de España, sino de Europa. Se habla como una de las construcciones más relevantes en el siglo XI en la península ibérica. Y bueno, pues en este folleto se cuenta la historia del castillo y sobre todo hay muchísimas imágenes apuntando al dramatismo, ¿no? de esta arquitectura con estas fotografías en blanco y negro, ¿no? Y lo curioso, bueno, pues se llama ya la atención acerca de los valores que tiene esta construcción, que incluye la gran iglesia, que se hace conectar con la catedral de Jaca, la iglesia que es magnífica, el ábside, la bóveda de cañón. Además, es una estructura, yo no soy medievalista, entonces tampoco querría profundizar, pero el sistema de construcción es verdaderamente singular. Y entonces, bueno, pues podría tener muchas conexiones también con edificios europeos y tiene un conjunto de capiteles. Y fíjense lo que se dice en los años 60. Construido en la fuerte piedra de Loarre, al no haber intervenido en luchas guerreras, ha determinado que se haya conservado y llegado hasta nosotros en el estado en que podemos contemplarlo. Estábamos hablando de los años 60. O sea, ha llegado intocable, ¿no? Bien, pero es que hace pocos años, en 2017,
Este castillo de película, de nuevo se explicaba la singularidad y el buen estado material y toda la personalidad de esta arquitectura, porque había quedado al margen de grandes refriegas y asedios. Esto es una circunstancia histórica, es verdad, pero claro, lo que dice el periodista es, dice, por lo que ha llegado hasta nuestros días casi intacto. Bueno, se fue utilizado en el set de la famosa película El Reino de los Cielos. Y antes de contarles lo que le sucedió al castillo de Loarre, sí que quiero llamar la atención de nuevo sobre el hecho de que todos los historiadores contemporáneos, desde finales del 19 y comienzos del 20, y para mí uno de los fundamentales es Vicente Lampere Romea, él señala el carácter icónico de esta construcción como uno de los ejemplares más notables de la arquitectura románica europea y habla de esa fusión entre naturaleza y arquitectura y de la belleza y de la poesía indescriptible de este lugar. O Ricardo del Arco, que fue autor del catálogo monumental de la provincia de Huesca, que escribe numerosos artículos sobre el castillo de Loarre, que habla de él como un modelo de la defensa medieval, el más importante de los castillos españoles por su antigüedad remota, la perfección, la grandiosidad de los medios constructivos. Bien, esto se afirma en una guía, es una especie de guía Baedeker, el Alto Aragón monumental y pintoresco, que se publicó, se escribió para fomentar el turismo, y ahí vemos ya una imagen de cómo estaba el castillo. Pero quizás, yo no sé si ustedes conocen cómo estaba el interior, la iglesia. La iglesia estaba así. La iglesia estaba decorada con una serie de pinturas probablemente del siglo XVII y con un retablo barroco bastante imponente. Esa era la imagen que tenía la iglesia, la extraordinaria iglesia del castillo de Loarre. Estamos hablando de 1915. ¿Y qué es lo que dicen Vicente Lampérez y Ricardo del Arco? Pues lo que van a decir es que esta es una mala pintura y que hay que eliminarla. Les voy a pasar más imágenes. ¿Por qué? Porque el arte barroco no gustaba y porque la fijación, ¿no? Digamos, el fin, la finalidad, el objetivo era hay que volver a la etapa verdaderamente importante de este edificio, porque si este edificio es singular, lo es por su condición de pieza extraordinaria de la arquitectura románica. Y entonces lo que pide Vicente Lampérez y Ricardo del Arco es que desaparezcan las groseras pinturas que una mano aleve e ignorante, pobres los artistas barrocos, llevan las de perder en la historia del arte ya desde el 19, ¿no? Que colocó en los muros del presbiterio del templo y con ellos el retablo barroco que la fea. Yo creo que hay que hacer una campaña en favor del barroco, que es, como yo digo, la víctima de la restauración arquitectónica. Pero bueno, este era el aspecto que tenía la iglesia al interior y entonces, como yo decía antes, la restauración es el brazo armado de la historia. Es que los historiadores estaban diciendo lo que había que hacer y estaban diciendo tenemos que recuperar la iglesia tal y como estaba. Y eso quiere decir que hay que sacrificar en la decoración de edad moderna. Y entonces aparece Luis de la Figuera. El arquitecto Luis de la Figuera era un arquitecto provincial, era colaborador y discípulo de Madalena, con lo cual conocía perfectamente lo que Madalena había hecho o quería hacer en San Juan de la Peña y lo que Madalena hizo, y que será lo que veremos a continuación, en San Pedro el Viejo en Huesca. Y entonces Luis de la Figuera lo que hace es pues cumplir, de nuevo, siguiendo la escuela violetiana, es decir, voy a devolver el monumento a su estado de perfección y tengo que eliminar la decoración moderna. Y entonces lo que hace es eliminar el retablo. Si se dan cuenta ustedes, fíjense que esta foto es una foto casi del final de la restauración. Ven ustedes que hay grietas, ¿no? Y si algunas fotos que se ven de detalle más de cerca, se ve que falta también los elementos decorativos del ajedrezado jaqués, también algunos fustes de columnas. Es decir, que lo que hace Luis de la Figuera es elimina la decoración, pero también va a tener que hacer una restauración de elementos escultóricos. Aunque los capiteles son originales y se conservan. Y claro, ahora llegamos, esta es una foto de hace 2 meses al estado actual. Pero ¿cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí a través de esos historiadores y a través de la tarea de Luis de la Figuera. De hecho, es curioso porque el único folleto en el que se menciona la labor de Luis de la Figuera es este que les decía de los años 60. Pero no acaba la tarea aquí. La iglesia es la gran joya del castillo, pero el castillo, como una buena fortaleza, está caracterizado por una cinta de murallas con sus torreones y unas torres almenadas.
yo creo que la comparación de estas tres imágenes en una secuencia que iría de izquierda superior, derecha superior y a la imagen inferior, nos pone de manifiesto también el proceso de consolidación y reconstrucción del lienzo de murallas del Castillo de Loarre, que vino de la mano de un grupo de arquitectos, Aristides Fernández Vallespín, Manuel Lorente Junquera y Ricardo Fernández Vallespín, que desde la Dirección General de Bellas Artes fueron en diversas campañas completando el monumento. Por tanto, el monumento que vemos hoy es un monumento que, vamos a decir, que se debe a la tarea de todos estos arquitectos restauradores que lo que hicieron fue en gran medida consolidar, pero también, pues bueno, pues el tema de las almenas, pues ya sabemos que hay veces que no tenemos pruebas documentales, aunque no, pues hay veces que sí que existían, pero no hay evidencias arqueológicas. Esto es lo que quiero decir. Bien, y pasamos ya al tercer ejemplo, otra de las grandes joyas de nuestro románico, el románico aragonés, otro de los monumentos que aparecen en todos los folletos. Aquí, este es un folleto trilingüe, atención, años 50, se publicaban folletos en inglés, francés y español para atraer a los turistas. La verdad es que este tema de los folletos es una mina para los historiadores, porque bueno, las descripciones, los comentarios y sobre todo qué se fotografía, qué se incluye y qué se recomienda visitar y qué no. Porque ahí hay otra reinterpretación de nuestra historia. Porque hay monumentos que no salen y que sin embargo para nosotros hoy son importantes, ¿no? Bueno, pues en todos los folletos de la provincia de Huesca y sobre todo de Huesca Ciudad, San Pedro el Viejo va a estar ahí presente. Un edificio de extraordinaria importancia también para la Casa de Aragón. Parece ser, bueno, hay también muchas interpretaciones acerca de la historia, pero parece ser que las obras se inician en tiempos de Alfonso I, se habla de la como cronología 1117. En 1137 el rey Ramiro I, el monje, se retira a este monasterio y entonces se amplía el claustro y durante siglos, como San Juan de la Peña, fue panteón real de la Casa de Aragón. Bueno, San Pedro el Viejo, de hecho, fue declarado Monumento Nacional un poquito antes que San Juan de la Peña, en 1885. Y en todos los folletos turísticos se habla de la austeridad y riqueza volumétrica de su fábrica, el carácter militar y masculino. Aquí ya vemos un poquito una desviación franquista, vamos a decirlo, ¿no? Porque esto de insistir en el carácter militar del monumento, bueno, pues quizás ahora no lo vemos tan claro. Pero de hecho dicen, su aspecto es más guerrero que religioso. Yo no sé dónde lo veían los que escribían los folletos turísticos, pero esto se afirmaba, ¿vale? Y desde luego de lo que se va a hablar es de joya del arte románico. Esto se dice en todos los folletos, joya del arte románico, aparece. Pero, bueno, y de hecho se decía, es una joya románica de tal valor que ningún visitante de la capital oscense, por breve que sea su paso por la ciudad, debe dejar de contemplar. Sus columnas y capiteles con escenas de la vida y la pasión del Señor, las figuras de los evangelistas y otros múltiples detalles y adornos guardan una proporción y armonía en el claustro románico cuya contemplación invade el alma de intensa emoción artística. Bueno, yo no sé si a finales del siglo XIX el alma se invadía de emoción artística porque estaba así. Yo no tengo palabras. Pero estas son unas fotografías que hizo Ricardo Madalena y que yo encontré en el Archivo General de la Administración, en los fondos de la Dirección General de Bellas Artes, consultando los proyectos de restauración del monumento. O sea que estas son fotos inéditas que no circulaban porque no hay demasiadas fotos de estos momentos. Esta es una foto de 1890. Probablemente sea una de las primeras fotos históricas del claustro. Y ahí al que vemos, que a mí es una figura que me fascina, ese señor que ahí es el guarda del monumento. Es decir, había ya a finales del 19 personas contratadas para tutelar el monumento. Pero claro, el monumento como estaba en una situación muy grave, de un extraordinario deterioro. Si ven ustedes, aquí hay luz. ¿Por qué? Porque ese lado del claustro había perdido el techo. Ay, perdón, se ha pasado. Ven ustedes también cómo hay ladrillos rellenando los arcos. ¿Para qué? Para atirantar, para evitar que se cayera, porque había un problema estructural. La decoración, miren cómo estaban realmente, bueno, capiteles completamente deteriorados, la tierra arenisca es muy frágil. Aquí este crismón que ahora está, perdón, no es un crismón, perdón, es una crucifixión
que está sobre la puerta de acceso de la iglesia al claustro, estaba en esta capilla de enterramiento y estaba apeada por un madero. ¿Qué le había pasado a este pobre, vamos a decir, edificio? Al menos hay que decirle pobre edificio en este momento. Bueno, pues lo que le había pasado es que con el paso del tiempo, la fábrica había empezado a moverse, el edificio había empezado a moverse. En los planos se ve muy bien una cierta inclinación, luego hay un plano que les voy a enseñar que es casi, bueno, sorprendente porque dices, ¿cómo no se ha caído el edificio? O sea, fue un verdadero milagro. ¿Y qué pasaba? Pues que el edificio se había empezado a mover, probablemente por fallas en la construcción. ¿Y qué se les había ocurrido? Pues se les había ocurrido echar tierra en el trasvés de las bóvedas para intentar sujetarlo. ¿Qué pasa? Si, por lógica, si echamos más peso en el trasvés de las bóvedas, aceleramos el deterioro y la caída, el desplome de los muros. ¿Y entonces qué sucedió? Pues que a partir de 1886, es decir, se declara monumento nacional y a continuación hay que restaurarlo. Y entonces intervienen una serie de arquitectos, Juan Nicolau y Patricio de Bolumburu, y lo que hacen es desmontar, tienen que desmontar la cubierta. Es decir, que si ustedes van hoy al edificio, notarán una diferencia de texturas. Todo lo que es la bóveda es reconstruida, ¿de acuerdo? Porque la tuvieron que desmontar. Esto es original y esto es piedra de 1886, 89, 90. Porque es que si no el edificio se caía realmente. O sea, es decir, estas eran obras que había que hacer. El criterio fue mimético. Seguimos estando con la escuela violetiana. Se tallaban las piedras, pues se buscaba material similar, con la misma forma. Aquí no hay elementos decorativos, quiero decir, y vemos también una diferencia de color y de textura, entonces podemos percibir. Lo que pasa que, claro, tampoco en la visita al edificio te cuentan esto que deberíamos, como hacen los franceses, introducir la historia de la restauración en la visita al monumento. Esta es otra vista hacia los pies. En este momento se demuelen también y se abre la calle que está rodeando el claustro y se hace esta portada neorrománica. Esta portada no es medieval, esta es neorrománica inventada por Patricio de Bolumburu, y les llamaba la atención sobre fíjense cómo aparece prácticamente descompuesto, ¿no? el arco de medio punto, y cómo este lado, el lado de la epístola, estaba prácticamente cayéndose. El lado de la epístola es el que cae sobre el claustro. Si cae el muro de la epístola, se derriba, es decir, aplasta el claustro. Esta es la situación que se encuentran los arquitectos, es decir, que es una obra de una extraordinaria dificultad técnica también, ¿no? Entonces lo que van a hacer es, bueno, pues demoler, reconstruir y corregir. Y Madalena empieza a intervenir a partir de 1890. Y a él le queda, vamos a decir, la joya de la corona, le queda el claustro. Entonces él lo que hace es reconstruye toda la arquitectura, pues es decir, el pavimento, las arquerías, todo lo que son las capillas y los enterramientos, algunos motivos decorativos, volvió a colocar la techumbre porque el claustro estaba techado, pero quizás la parte más compleja es que realmente los capiteles estaban en muy mal estado. Bueno, otro arquitecto en otro momento los hubiera dejado los capiteles deteriorados, y en todo caso, a lo mejor, si había alguno tan deteriorado que ni siquiera sujetaba, porque los capiteles también tienen un punto de apoyo, es decir, son el punto de apoyo de un arco, tienen una función estructural. Pues otros arquitectos en los años 20, ya en el siglo XX, lo que hubieran hecho es, seguro que han visto ustedes, por ejemplo, en la Jafería, capiteles que son simplemente un macizo, sin decoración. Eso hubiera sido una intervención moderna ya en los años 20. Pero Madalena era violetiano. Y entonces Madalena dijo, yo sé perfectamente, además lo dicen las memorias, he comprendido lo que había en este claustro, lo digo de manera coloquial, entiendo cuál es el mensaje también, el significado y todo el programa, y entonces le encarga a Mariano García Ocaña, un escultor, que esculpa gran parte de los deteriorados. Y Mariano García Ocaña imita es decir, que son neorrománicos estos capiteles, imita al maestro de San Juan de la Peña, porque también estaba el claustro de San Juan de la Peña, que se encontraba mejor, permitía copiar las formas, y lo que hace es crea de nueva fábrica estos capiteles, que son deliciosos, pero que son de 1890 a 1900, ¿de acuerdo? Y el Diario de Visos de Zaragoza lo que dice es, ha sabido hacer primores y conseguido semejanza casi absoluta entre los capiteles modernos y los antiguos que se conservan en las columnitas del claustro. Bueno, todavía habría que matizar el entusiasmo del periodista,
porque los capiteles originales estaban así. Estaban algunos capiteles originales, claro, los nuevos que sustituyen los originales se llevan al Museo de Huesca, ¿vale? Y ahí está la famosa Salomé bailando, que es una figura exquisita. Bueno, claro, ¿qué sucede? Bueno, pues si la restauración del claustro de San Juan de la Peña había provocado polémica, pues como se pueden imaginar ustedes, esta restauración vuelve a salir en todos los medios. Noticia en portadas. Y claro, ¿qué sucede? Pues que para los más conservadores, entre ellos el propio historiador Ricardo del Arco, se destruyó el venerable aspecto del claustro, pues ni un sillar se ve allí con apariencia antigua. Realmente la operación es muy profunda. Pero yo insisto en, no para salvarlos, porque los historiadores no tenemos que salvar a nadie, pero sí para comprender por qué las cosas suceden. Porque la tarea del historiador es reconstruir el contexto y entender por qué suceden las cosas. Desde luego, en el siglo XIX había arquitectos ruskinianos, siguiendo a John Ruskin, menos intervencionistas, pero bueno, no era el caso de Magdalena. Entonces, Magdalena, como hemos dicho, intervino profundamente y eso suscita 20 años después las críticas, por ejemplo, de Jerónimo Martorell: esto no es conservar ni restaurar monumentos, es destruirlos, o de Leopoldo Torres Balbás, que estorbaban a la vida moderna los capiteles de San Pedro el Viejo de Huesca, arrancados de su emplazamiento secular y sustituidos por copias modernas. Hoy digamos que la historiografía artística es más, no digo permisiva, pero entiende que son producto de su época y que es también un documento. Ahora ya esta restauración es histórica, es también un testigo de su época, es un documento que tenemos que conservar. Y hay que decir que a los habitantes de Huesca lo que entendieron es que este es uno de los lugares favoritos para hacerse fotos y que entonces lo han disfrutado como los disfrutamos también los turistas hoy. Bien, en conclusión, como hemos podido ver a través de estos casos, la restauración arquitectónica no sirve solo para conservar la arquitectura, sino que da una forma determinada en el pasado. Nos conecta con una época de esplendor con la que obviamente hemos querido, ¿no?, nos identificamos y hemos querido, pues bueno, pues relacionarnos. Y aunque desde el presente para nosotros algunas de estas intervenciones sean excesivas, lo cierto es que si no se hubieran producido estas intervenciones, estos monumentos yo no sé si habrían llegado, porque estaban en una situación de extremo deterioro y de fragilidad. Y como les acabo de decir, son fruto de su tiempo, son un documento histórico y cultural que nos permite comprender cómo se relacionaron con el pasado nuestros antepasados, a los que debemos agradecer el esfuerzo que hicieron en transmitirnos este legado, porque eso nos compromete también a nosotros para legar a las generaciones futuras todos estos monumentos. Y yo quiero concluir con una cita que me gusta mucho, que se publicó también en el Diario de Avisos y que dice así: los tiempos han dejado huellas que la civilización moderna conserva, y esas huellas son preciado tesoro histórico que conviene guardar y atender con verdadera solicitud, atajando los efectos de los siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Está estupenda. Abrimos turno rápido para preguntas. Será más breve que otros días porque haremos enseguida también el reparto de los informes. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo, San Juan de la Peña, donde estaba el Santo Grial, donde estuvo durante siglos, ¿esa zona se conservó o quedó perdida y ya está? Pues yo creo que esa zona se ha recuperado recientemente porque había partes del monasterio que estaban detrás de escombros y entonces yo creo que esa parte se recupera ya a partir de la democracia. Pero en los documentos de las intervenciones que os he comentado no se interviene en esa parte. Se interviene solamente en lo que sería la iglesia de la cripta y sobre todo en la iglesia y en el claustro. Pero se sabe dónde estaba. Se sabe dónde estaba. No se hacía alusión en la documentación que yo he manejado. Lo digo porque, claro, hay mucha documentación también de otros historiadores haciendo hipótesis, pero en los proyectos de restauración no se menciona nunca. Entonces, yo no sé si ellos conocían o no, porque claro, yo solamente te puedo comentar lo que me aparece en la documentación. Le mandó
deshacerlo, eso estaba así, lo que sí Panteón Real. No, el Panteón Real será forma en una intervención reciente también. Es decir, es que yo me he parado sobre todo en el momento en el que llega la democracia, digamos, porque cambian las situaciones, las intervenciones, bueno, pues ya dependen del gobierno de Aragón y digamos que son las intervenciones más técnicas y yo diría no tan, perdón, no tan culturales, ¿no? En el sentido de que, y tampoco cambian tanto el aspecto de ciertos monumentos. Entonces, digamos que yo el recorrido que quería hacer con vosotros será a través de estos 3 monumentos en grandes momentos de cambio del aspecto de los mismos. Y estaban ahí los dos cuerpos, tanto de Alfonso I como su hermano y tal, estaban situados en el mismo lugar, ¿no? O sea, se ha cambiado la localización exacta de los féretros, digamos. Pues la verdad es que yo eso no lo sé. Vale. Porque lo que sí sé es que estaba esa capilla sin restaurar y estaban allí los féretros. Yo entiendo que estarían en el mismo lugar. En el proyecto de Ricardo Magdalena no comenta nada de esa zona, ¿vale? No sé. Una preguntita. En una diapositiva que has puesto se veía la Catedral de Huesca con el cimborrio, digamos, Sí. con la que creo que se destruyó en la Guerra Civil. O en alguna, ¿tu opinión respecto a eso, por ejemplo? ¿Eso sería recuperable? ¿Sería bueno reproducirlo, como se hizo, por ejemplo, en el caso de San Lorenzo, de la Basílica de San Lorenzo que se hizo? Porque hay muchas fotografías recientes antiguas donde Sí. se ve perfectamente y la verdad que queda una catedral con una torre desmochada. Sinceramente, la gente que la ve dice, qué raro, qué feo esto, ¿no? Y Pues si se cae otra cosa, no hay ninguna duda y se recupera, se repone. Y sin embargo, todo el cimborrio, toda la parte final del alto que le da la estética bonita que se Sí, la veía, presta. se ha perdido y sin embargo, yo sé que hubo alguien que planteó hacer una campaña no hace mucho, pero que no se ha hecho, que no está encima de la mesa el debate, vamos. Bueno, a ver, ese es un tema muy interesante porque, claro, en muchos monumentos históricos, por diversas circunstancias, pues bueno, han desaparecido elementos. Y bueno, esto pues se conecta directamente con el caso de Notre Dame de París. Se incendió la flecha de Viollet-le-Duc, ya tienen flecha de Viollet-le-Duc reproducida, ¿no? Entonces, técnicamente, ¿se puede reconstruir? Sí. Si tenemos la documentación, si tenemos planos, materialmente la técnica lo permite. Pero ¿cuál es la decisión? Quiero decir, normalmente, si ha pasado un lapso de tiempo muy grande, pues digamos que seríamos más conservadores. La idea sería, pues bueno, pues ha desaparecido. Vamos a aceptar que también la guerra civil añadió una capa de historia, por desgracia, en el monumento, ¿vale? Porque si quisiéramos reconstruirlo, lo que estaríamos es acercándonos digamos, a los postulados de Violet. Esa catedral está incompleta sin el cimborrio que desapareció en la guerra civil. O sea, técnicamente es posible, pero ¿debemos reconstruirla? Claro que es la pregunta que tú me mandas o que tú me planteas. Pues es que ese es un debate que tenemos hoy en muchos monumentos y que es muy complejo contestar. Yo a lo mejor como historiadora te diría, pues mira, yo acepto lo que le ha pasado al monumento y creo que no hay que completarla. Ahora, si socialmente toda Huesca pide que es necesario completar, pues bueno, tenemos ejemplo de destrucciones bélicas que se han reconstruido décadas después. Me estoy acordando, por ejemplo, de la Frauenkirche, la iglesia de las mujeres en Dresde. Fue bombardeada en Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. La Frauenkirche desapareció, quedaron las ruinas y se ha reconstruido en 2005. Entonces, pues no lo sé, igual es una cuestión de oportunidad social y de si la comunidad patrimonial tiene esa necesidad. Porque la otra pregunta me haría, ¿el dinero, los fondos públicos vamos a destinarlos a eso o hay otros bienes que tienen una urgencia mayor? Esa puede ser también otra manera de tomar la decisión, ¿no? No es fácil. Yo no creo que haya una sola respuesta. Digamos que la disciplina de la restauración, de la conservación de bienes culturales iría hacia una actitud conservadora y diría, pues algo que ha pasado como un hecho histórico, vamos a dejarlo. Pero atendiendo a la comunidad patrimonial que hoy, en el siglo XXI, en este momento, se le presta mucha atención, si hay una demanda social
y se decide que los fondos públicos pueden servir también para eso, pues a lo mejor se podría hacer. Pero no lo sé, porque por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que es el completamiento de la Sagrada Familia, que se presenta como una obra de Gaudí. Pues no, si Gaudí está muerto, no está cumpliendo. Quiero decir, está siendo terminada, siguiendo unos planos, pero claro, hay muchos cambios. ¿Es eso legítimo? No lo sé, es un tema muy interesante, pero creo que tiene que haber muchas voces y hay que pensarlo desde muchos lados. Porque también podría hacerse un completamiento con arquitectura contemporánea. Esto ya nos parece, ¿no? Nos da más problema de a ver qué hacemos con la arquitectura contemporánea. ¿Le vamos a poner a una catedral gótica un cimborrio del siglo XXI? Bueno, pues la flecha que hace Violet para Notre Dame es una flecha contemporánea. Es neogótica, pero es que en el siglo XIX lo moderno será ser neogótico. O sea que si nosotros somos hijos de nuestro tiempo, el cimborrio de la Catedral de Huesca tiene que ser en arquitectura contemporánea. Aquí tenemos un titular de prensa que yo no habré dicho. Pero Zaragoza, mayo de 2025. Una empresa, la presidenta del ayuntamiento, irá al Poder Ejecutivo, que se encuentra en un conflicto de proceso administrativo que a lo mejor acaba diciendo que los tiene que repetir. pues es que se ha tirado. Pues si tenía valor, el problema es que no estaba protegido. Si el problema se ha tirado ese colegio, hace 3 años se tiró el reformatorio del Buen Pastor. El reformatorio del Buen Pastor era otra de las joyas de la arquitectura aragonesa del siglo XX que no supimos mirar y que no supimos proteger y que se ha tirado. El convento de Santa Lucía, hace 2 años, una de las 30 obras joyas de la arquitectura del siglo XX que el Docomomo, es un organismo internacional que selecciona las piezas más importantes de la arquitectura contemporánea, había seleccionado. Y se intentó proteger y no hubo manera. Quiero decir, yo creo que en los procesos de tutela patrimonial tenemos un fallo. Tenemos un fallo porque cada vez que hay una serie de intereses económicos, pierde el patrimonio. Y pierde porque las instituciones públicas no están tutelando. Ya no puedo decirlo más claro. El deber del Gobierno de Aragón y de la Diputación y del Ayuntamiento es velar por el patrimonio. Incluso en las leyes de patrimonio cultural se dice y se afirma, aunque no estén declaradas, porque puede ser que por falta de efectividad en los procesos de declaración no hayamos sido capaces, por ejemplo, de haber declarado como BIC, bien de interés cultural, el convento de Santa Lucía. Pero si todas las instituciones, la academia, la universidad, el colegio de arquitectos te están diciendo tienes una joya de la arquitectura contemporánea, lo que tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón es haber iniciado un expediente de declaración como BIC y el ayuntamiento no haber autorizado la demolición. Entonces, si se autoriza es porque hay intereses. Claro, entonces es que ese es el problema. Si hay dinero por medio, el patrimonio va a desaparecer. Es que es terrible, pero es así. A mí me da mucha vergüenza como ciudadana. Reconstruir. Es que, ¿con qué dinero? Claro. ¿Perdón? ¿En qué lugar? Bueno, reconstruir tendría que ser... Es que ya está machacado, quiero decir. Bueno, voy a plantear otro ejemplo que a mí me quita literalmente el sueño. ¿Qué hacemos con el Fleta? 2003, momento en que se paran las obras, que se paralizan. Hace una semana debatíamos precisamente en público también sobre el Fleta. Pues yo voy a decirles mi opinión personal. Yo el Fleta creo que ya no se puede reconstruir. A mí me da mucha vergüenza que lo hayamos tirado, porque era otra de las joyas preservadas por el Docomomo. O sea, tenemos joyas y las tiramos. O sea, ¿pero qué clase de sociedad somos? ¿No? Pero lo que no podemos dejar es que ese solar que es de propiedad pública se venda o sirva para especular. Ahí hay que hacer, es mi opinión absolutamente personal, habría que hacer algo que fuera para servicio público y no para la especulación y no para el beneficio económico. Porque si por lo menos que el sacrificio y la pérdida sirva para algo, ¿no?
pero insisto, esa es mi opinión. Yo creo que debemos hacer prevalecer el bien común. Para mí eso es lo fundamental, el bien común, y dentro del bien común están nuestros monumentos, que son los que conforman nuestra identidad, los que dan sentido, los que nos hacen saber quiénes somos. Y sin eso, pues nos perdemos, ¿no? Pues yo de la lonja publiqué un artículo 2 días antes de que se paralizara el proyecto, y obviamente pues yo estaba en contra del proyecto, que era un proyecto descabellado. La lonja debe ser declarada Patrimonio de la UNESCO, Patrimonio Mundial, junto con las otras 3 lonjas que faltan por ser declaradas, porque las 4 lonjas de la Corona de Aragón son una pieza absolutamente singular en el patrimonio occidental. Es que no hablamos de escalas de nuestro país, estamos hablando de una escala supranacional y debemos tener la posibilidad de verlas. Yo nunca la he visto vacía. Imagino que aquí casi nadie la habremos visto vacía, ¿no? Entonces, hay que... Y yo creo que ahora lo que la sociedad civil debemos hacer es, y perdonar porque yo creo que ha habido una pataleta por parte del ayuntamiento, porque claro, dicen, pues ahora no hacemos nada y ahí tenéis la lonja. No, lo que queremos es que se vacíe, que un edificio vaciado, como hemos visto en Palma de Mallorca, se puede ocupar temporalmente por exposiciones puntuales. Pero si vamos a Valencia o si vamos a Mallorca, podemos entrar en el edificio, verlo, y son edificios maravillosos y nuestra lonja no es menos. Es absolutamente exquisita. Tenemos el derecho a disfrutarla y no a utilizarla para otros fines. O sea que ahora el paso siguiente es que tenemos que reclamar que la vacíe y que se organice la visita. Yo creo que ahí habremos conseguido algo importante. Aunque yo de verdad, el día en que se hizo pública la noticia de que el ayuntamiento desistía, yo la verdad es que me emocioné mucho, porque pues bueno, pensábamos que era muy, muy difícil. Yo creo que pues todos los que estuvimos implicados, que había muchísima gente y muchas personas, porque el abrazo del día 3 de mayo a mí me pareció que había un antes y un después. Estar todos juntos allí abrazando el edificio fue muy emocionante, y yo creo que es muy importante que la sociedad civil respondamos, que no tenemos que callarnos. Creo que podemos hablar y que debemos ser escuchados, y en este caso, bueno, hay que reconocer que pues el ayuntamiento nos ha escuchado. O sea, que enhorabuena, y ahora, pues bueno, que además lo abran y lo mantengan y nos permitan disfrutarlo. Yo creo que eso es lo importante. Perdón, no sé quién. Bueno, hay que seguir presionando. Bien, pero yo creo que hay que seguir presionando. No. Muy bien. Bueno, la gran pregunta sobre Sigena. A ver, es que sobre Sigena yo creo que no hay necesidad de opinar, porque hay una sentencia legal y la sentencia dice que las pinturas fueron arrancadas, salvadas y a continuación expoliadas. Son expoliadas en el momento en el que el Museo de Huesca y las autoridades piden que sean devueltas o para ser instaladas en el monasterio, que en los años 50 se empezó a restaurar, o para ser expuestas en el Museo de Huesca. Y el MENAC o el gobierno se niega. El expolio comienza ahí. Entonces, yo no tengo nada que decir, es que tienen que volver. Y lo único que sí que me gustaría añadir es que, bueno, yo como historiadora del arte y también, pues, ¿no?, como estudiosa de los museos, tenía mis propias reticencias respecto a romper la unidad del museo, de la colección. Bueno, es complicado, ¿no? Pero técnicamente creo que las pinturas pueden volver, pero sobre todo a mí hay una serie de argumentos que se están exponiendo que me preocupan mucho, porque digamos que aquí hay 2 vías, la vía técnica y la vía legal, que está clarísima, hay que devolverlas. Los técnicos lo que tienen que hacer es acatar la ley y traerla de la mejor manera posible. El gobierno de Aragón, a través de diversas legislaturas, ha cumplido restaurando el edificio, que está en perfectas condiciones para recibirlas. Pero luego hay otra situación, otra vía paralela que a mí me preocupa mucho, que es la del discurso, el de la narración.
Y la narración pública, en mi opinión, los aragoneses la estamos perdiendo. La estamos perdiendo porque yo estoy viendo los artículos que se publican y, perdonad, pero tengo la sensación de que se nos califica como ignorantes, como poco capaces, como que no tenemos derecho, y entre otros argumentos se expone el argumento de que el MENAC tiene 300.000 visitantes y que quién va a ir a Sigena. Bueno, en un momento en el que nos estamos planteando la decolonización, y el mismo ministro Urtasun está hablando de decolonizar los museos, quiero llamar la atención a que los museos se decolonizan en el momento en que se devuelven las piezas. Entonces, nos parece muy bien cuando se devuelven las piezas de Estados Unidos o del British Museum, pero claro, cuando llegamos aquí a España, si le pedimos al Prado, que igual hay que pedirle piezas, y a otros museos que nos las devuelvan, es que en Sigena va a haber pocos visitantes. A mí como ciudadana me parece insultante que me digan eso. Y yo creo que la España interior, y me voy a otro argumento, tiene tanto derecho como una capital a recuperar su patrimonio. Igual esto no sé si es políticamente correcto o no, no lo sé, pero a mí esto me parece, a mí como ciudadana me duele. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es también pues, fomentar que ciertas piezas vuelvan a sus sitios, porque crean comunidad. Y también voy a llamar la atención hacia otro aspecto, y es, en Sigena importa no solo las obras, importa cómo se está haciendo la tutela. Y lo que me gustaría es denunciar el convenio que ha firmado el Gobierno de Aragón, que es un convenio solo por 5 años. Es decir, esto hay que mirarlo. O sea, hemos invertido una cantidad de dinero increíble en recuperar el monasterio y en restaurarlo para que vengan las pinturas. La cesión tendría que haber sido al menos de 75 o 100 años, ¿no? Porque, sobre todo, y voy a otro punto, ¿quién va a hacer las visitas? ¿Historiadores del arte formados por técnicos del Gobierno de Aragón? Parece que lo está haciendo. Las visitas turísticas las hace la Orden de San Juan. ¿Y esa orden qué está contando? ¿Está aportando un conocimiento científico, histórico y cultural? ¿O qué está narrando? Esto el Gobierno de Aragón tiene que controlarlo. Y esto es muy importante, porque yo como visitante voy allí y me narran un discurso que no tiene que ver con la historia y con la cultura. ¿Y qué control estamos haciendo? Entonces, quiero decir, Sigena es clave por muchos aspectos históricos y artísticos, pero también por aspectos que tienen que ver con la tutela patrimonial. Entonces, lo primero es el convenio que se ha firmado de 2025 a 2029. Ese convenio hay que firmarlo en otras condiciones. Y después, por la gestión cultural de ese lugar, que yo creo que es fundamental. Perdón, pero yo creo que una orden religiosa no puede hacer gestión cultural. Y lo digo ya desde el punto de vista de la técnica, del campo, incluso de la academia, ¿no? Quiero decir, como experto en patrimonio. Entonces, Sigena es muy importante, pero es muy importante por muchos aspectos. Es como un poliedro, ¿no? Que tiene muchas caras, y yo creo que hay que resolverlo. ¿Quién tiene la gestión? ¿El Gobierno de España, el Gobierno de Aragón? No, el convenio se ha firmado el Gobierno de Aragón. Claro, las propietarias, es la orden religiosa que ha cedido, las monjas lo han cedido a la Orden de Malta para que lo gestione, y entonces el acuerdo es, digamos, para poder usar turísticamente el convento, ¿no? El monasterio, ¿vale? Pero, insisto, ese aspecto hay que cuidarlo mucho, mucho. Tenemos alguna pregunta también online, Carlos. Sí, la verdad es que, bueno, hay que decir que proliferan felicitaciones y agradecimiento tanto al curso en general como a este digno colofón que ha tenido. Felicitaciones también a Ascensión, a Chon, a quien se le recuerda que ya nos transmitió cultura arquitectónica a todos los televidentes a través del programa Vuelta atrás de la... Gracias. También, pues bueno, hay alguna cuestión muy concreta, una por ejemplo referida a un tema del que ya se ha hablado, yo creo que se refiere a San Pedro Viejo de Huesca, donde me interesa saber a Roberto dónde están las columnas originales o todo aquello que se ha sustituido de los monumentos. He oído decir, no, se lleva al Museo de Huesca. El Museo de Huesca. O sea, que sea por había algún otro... No, el Museo de Huesca. Y también, por parte de Ángel, nos comenta hacia un tema, quería pulsar tu opinión
acerca del número 40 del Paseo María Agustín, donde se conserva la puerta y un tramo del muro del antiguo cuartel de caballería, que son casi los últimos restos de los sitios de Zaragoza. Y por otra parte, fueron testigos un siglo después de los primeros partidos de fútbol que se disputaron en esta. Bueno, el caso es que preguntaba de ese. Sí, bueno, he visto la noticia en prensa, pero no he llegado a verlo todavía. Creo que se ha sacado, no sé si hay alguna placa indicativa, no sé exactamente. La verdad es que no he podido verlo todavía, porque la noticia en prensa yo creo que ha sido de ayer o de hoy, ¿no? La posibilidad de ver esta puerta. Entonces, no, la verdad es que no sé mucho más. Pero vamos, todos los restos. El tema de las murallas de Zaragoza, yo creo que sería un tema que también desde el punto de vista de tutela patrimonial convendría, ¿no? Convendría explicar de alguna manera, porque hemos perdido tramos de muralla, conservamos algunos, sobre todo en la zona de heroísmo, pero yo creo que sería bueno dignificarlos con algún tipo de tratamiento urbanístico y también explicarlos convenientemente, ¿no? Y yo creo que bueno, pues todo lo que se pueda hacer en pro de el mejor conocimiento de la historia de la ciudad sería estupendo. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, pues si les parece, antes de que llamemos para recoger los diplomas, decirles que desde la Fundación nuestra intención es mantener este curso, mantener una nueva edición, incluso para años sucesivos. Y de hecho ya tenemos, gracias a ustedes en algunos casos y gracias a otros participantes o conferenciantes, ya tenemos más asuntos que temas que nos corresponden para el año que viene. O sea que espero que nos podamos ver y seguir contando con el apoyo de las dos instituciones de la Diputación Provincial, que lo tenemos aquí presente y no lo dudo, y de la Caja Rural, que ya han visto que también está muy satisfecha con el curso. Así que si te parece, Carlos, llamas a los 30 competidores y un aplauso para ellos. Y para